Las 7 iglesias del Apocalipsis, también llamadas las 7 iglesias de Asia en referencia a la provincia romana de Asia, son las 7 iglesias principales de la cristiandad temprana, tal como se mencionan en el libro de Apocalipsis o libro de Revelación. Según el Apocalipsis, Jesucristo instruye a su siervo Juan en Patmos, quien se define a sí mismo como vuestro hermano y compañero de la tribulación y de la paciencia en Jesús. El autor se encontraba en la isla griega de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Es decir, se trataba de un periodo de perturbaciones y persecuciones violentas contra la iglesia naciente. La mayoría de los investigadores coinciden en que se trataría de un periodo durante el mandato del emperador Domiciano. Los destinarios del Apocalipsis se especifican a continuación. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Apocalipsis 1:11. En ese contexto, el término iglesias se refería a las comunidades o congregaciones locales de cristianos que vivían en cada ciudad y no al edificio o edificios en los que se reunían para el culto. En este video te hablaré de las 7 iglesias de Asia y la representación y el simbolismo del mensaje de cada una. Yo soy un mensajero y hoy te presento las 7 iglesias de Asia y sus mensajes. Como lo explica el primer capítulo del libro del Apocalipsis, el apóstol Juan tuvo una visión acerca de los tiempos del fin, previo al regreso de Jesucristo. Parte de la instrucción que Juan recibió fue: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El orden de estas ciudades corresponde a la ruta por el cual un mensajero de Patmos habría llevado el pergamino. Tratar de entender lo que significan esos mensajes para los cristianos ha sido confuso. Estas 7 iglesias nombradas por su ubicación no eran la totalidad de las congregaciones de la Iglesia de Dios en el primer siglo. Había congregaciones ubicadas en Corinto, Filipos y Colosas, solo por nombrar unas pocas ciudades adicionales en donde existían las iglesias de Dios en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿por qué Dios, el autor de este mensaje, escogió estas 7 iglesias? ¿Qué relevancia tienen para nosotros estos mensajes hoy en día? Como veremos, Dios escogió estas 7 iglesias para dar instrucciones a su pueblo a través de los siglos. Ya que esas instrucciones son históricas y proféticas, a Juan le fue dicho que escribiera acerca de: escribe las cosas que has visto y las cosas que son, y las que han de ser después de estas. Esta información debe ser entendida desde más de una perspectiva. Aquí hay 3 maneras de entender esta parte de la escritura. Instrucciones para las iglesias del primer siglo. Las iglesias del Apocalipsis 2 y 3 eran congregaciones de la Iglesia de Dios en el primer siglo, ubicadas en Asia Menor, hoy en día Turquía. Estas iglesias representaban comunidades de antiguos cristianos, no edificios ni sitios de reunión. A cada una de estas congregaciones, Dios dijo que Él sabía de sus obras, conocía sus retos y cómo estaban respondiendo a ellos. Él los exhortó a que se arrepintieran de sus errores y a que permanecieran fieles para poder recibir la salvación. Aunque las circunstancias no fueran las mismas, ese mensaje fue similar para cada una de las 7 iglesias. Al examinar más de cerca estos mensajes, es interesante notar que Dios entendía claramente las dificultades y las influencias que los miembros de las congregaciones de cada ciudad debían soportar y resistir. Por ejemplo, Él sabía que los miembros de Efeso habían perdido su primer amor y que estaban resistiendo la influencia negativa de los Nicolaitas. Dios también
sabía de la tribulación y la pobreza por la cual atravesaban los de Esmirna. Una lección muy importante de Apocalipsis 2 y 3 es que Dios estaba al tanto de los problemas que las iglesias y sus miembros enfrentaban en el primer siglo, muy parecidas a las cartas que Pablo escribió a las congregaciones en otras ciudades. Esos mensajes cortos a las 7 iglesias tienen el propósito de fortalecer a los miembros en estas ciudades para que se aferraran al camino de la vida de Dios, para que fueran recompensados en el futuro. Historia progresiva de la iglesia. Los eruditos que estudian la Biblia se han dado cuenta que los mensajes a las 7 iglesias implicarán una historia progresiva de las cosas y las que han de ser después de estas. Apocalipsis 1:19. Algunos la han descrito como el desarrollo cronológico de la iglesia o eras de la iglesia. Refiriéndose a esta perspectiva, el fallecido profesor Dr. John F. Walvoord escribió: muchos expositores creen que, además de la implicación obvia de estos mensajes, las 7 iglesias representan el desarrollo cronológico de la historia de las iglesias. Las 7 iglesias representan el desarrollo cronológico de la historia de la iglesia visto de manera espiritual. Señalan que Éfeso parece caracterizar el periodo apostólico en general, y que la progresión del mal, que culmina en la Odisea, parece indicar el estado final de la apostasía de la iglesia. El orden de los mensajes a las iglesias parece ser divinamente seleccionado para dar proféticamente el movimiento de la historia de la iglesia. Otro erudito, C.I. Scofield, editor de la Biblia de estudio Scofield, da una explicación similar. De nuevo, estos mensajes en sus propios términos van más allá de las asambleas locales mencionadas. Se puede observar que Éfeso, aunque una iglesia local en los días del apóstol, es típico del siglo I como un todo. Esmirna caracteriza a la iglesia bajo persecución, por ejemplo, desde el siglo 100 a 316 después de Cristo. Pérgamo, donde mora Satanás, es sugerente de la iglesia que se mezcla con el mundo. Por ejemplo, en la Edad Media, Tiatira revela cómo el mal avanza en la iglesia y la idolatría se practica. Sardis es representante de la iglesia que está como muerta, pero aún así tiene una minoría de hombres y mujeres de Dios. Como durante la Reforma, Filadelfia muestra avivamiento y un estado de avance espiritual. La Odisea es ilustrativo del estado final de la apostasía que experimentará la iglesia visible. Si bien la Biblia no nos da fechas específicas para los periodos o eras del desarrollo de la iglesia, y muchos de estos periodos se sobreponen, existen indicadores de este progreso histórico en los mensajes a las iglesias. A continuación, están algunas aparentes indicaciones del desarrollo histórico de la iglesia. Éfeso, la primera iglesia que se menciona en los mensajes a las 7 iglesias del Apocalipsis, fue el centro del ministerio de Juan al final del primer siglo. La isla de Patmos, donde Juan tuvo la visión mencionada en el libro de Apocalipsis, estaba a solo 89 kilómetros de Éfeso. Es bien sabido que Juan predicaba acerca del amor. Algunos se refieren a él como el apóstol del amor, para ayudarles a los cristianos de la época a recuperar su primer amor. A Esmirna, la segunda iglesia mencionada, le fue dicho que tendría tribulación por 10 días. Acerca de este versículo, Adam Clarke manifestó: como los días en este libro son los que comúnmente se conocen como los días proféticos. Cada uno corresponde a un año, entonces 10 años de tribulación pueden significar 10 años de persecución, y este fue el tiempo exacto que duró la persecución durante el Diocleciano, en la que todas las iglesias en Asia se vieron gravemente afectadas. Independientemente del significado exacto de los 10 días, en Apocalipsis 2:10, la historia muestra que la iglesia de Dios sufrió una gran persecución en sus primeros siglos. Como se mostró, está implícito en el mensaje a Esmirna y también en el tercer mensaje a Pérgamo, en el que Dios se refiere: ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Los mensajes a las últimas 4 iglesias hablan del regreso de Cristo, lo que indica que por lo menos un remanente de Tiatira, Sardis y Filadelfia todavía existían junto a la Odisea en el tiempo del fin. Como antesala de que la historia se acerca al final, antes del regreso de Cristo, a Filadelfia le es prometida protección.
Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis 3:10. Advertencia para los cristianos a través de los siglos. La tercera forma en que los mensajes a las 7 iglesias pueden ser entendidos es a manera de consejo y advertencia para los cristianos a lo largo de todos los tiempos. La respuesta de cada iglesia al consejo que le es dado puede ser entendida también como actitud. La relevancia que tienen estos mensajes para los cristianos a lo largo de la historia. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Aunque hay explicaciones más completas disponibles en los artículos de cada congregación con respecto a la relevancia de cada mensaje, a continuación verán un resumen abreviado de las lecciones que podemos aprender de las instrucciones que Dios le dio a cada iglesia. Efeso, no pierdas el amor por la verdad de Dios ni por su pueblo. Esmirna, permanezca fiel ante la tribulación y la pobreza. Pérgamo, resista la influencia de Satanás, incluso hasta la muerte de ser necesario. Tiatira, resiste las falsas enseñanzas. Sardis, permanezca celoso y puro en su modo de proceder. Filadelfia, persevere y camine a través de las puertas que Dios abre. Laodicea, no se vuelva tibio en el camino de vida de Dios. Los mensajes a las 7 iglesias del Apocalipsis 2 y 3 nos muestran que la iglesia de Dios y sus miembros están destinados a enfrentar muchas pruebas a lo largo de los siglos ante el regreso de Jesucristo. Sin embargo, Dios prometió recompensar a su iglesia y a los miembros que se mantuvieran fieles a Él. Estas recompensas incluyen comer del árbol de la vida, recibir la corona de la vida, recibir un nuevo nombre, tener autoridad sobre las naciones, tener el nombre escrito en el libro de la vida, ser columna en el templo de Dios y sentarse junto a Cristo en el trono. Este estímulo por parte de Dios nos recuerda que servirle a Él bien vale la pena. ¿Qué te pareció este video? Recuerda que puedes irme a seguir a mi Instagram. Yo soy Mensajero. Hasta la próxima.